tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. En las empresas y las personas que declaran, las personas naturales que declaran, las personas jurídicas que declaran, tienen la obligación de mantener ciertos tipos de información durante periodos de tiempo que permitan, si se da el caso, poder recurrir a esa información para averiguar orígenes de cosas. No sé, por ejemplo, compramos un vehículo hace 6 años, entonces, pero tenemos toda la documentación del vehículo y sabemos cuánto nos costó, sabemos cómo le hemos dado mantenimiento, de qué forma, cuándo, por qué razones, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa documentación se guarda. Eso normalmente lo hacen las personas muy ordenadas. Las empresas están obligadas, o las personas que hacen declaraciones especialmente, están obligadas a mantener este orden. Para hablar un poco sobre ello, porque yo lo he explicado así muy a grandes rasgos, están con nosotros Leslie Malespín y Wilfredo Fonseca de Task and Accounting, impuestos y contabilidad, impuestos y cuenta, empresa consultora, justamente para este tipo de temas. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, hay que guardar los documentos, porque normalmente las empresas lo que hacen es, o uno pues tiene la costumbre, por ejemplo, tengo un emprendimiento y soy cuota fija. Entonces yo guardo mi facturita de lo que compré para mi negocio, ¿verdad? Y guardo los registros, ya sean facturas, ya sean recibos, de lo que vendí. ¿Ah? Y además lo voy apuntando en el librito. Eso es lo que se hace normalmente. Se guardan los soportes y se guarda la información. Las empresas todavía hacen más complicadas las cosas. Digo más complicadas porque tienen mucho mayor documentación. Cuéntenme un poquito. Ok, esto de la documentación es un punto muy importante en materia fiscal. Entonces, que las empresas puedan tener dominio sobre su documentación es esencial para su buen funcionamiento en muchas cosas, a manera financiera, a manera contable, a manera de orden, incluso como lo hablaba usted en los emprendimientos, incluso para ellos. Generalmente ahí a veces no se ve tanto el orden, pero para que ellos puedan entender cuánto realmente están ganando, cómo medir su crecimiento, cuándo es tiempo para poder expandirse, necesitan tener control sobre esos documentos que le van a ayudar a tomar decisiones certeras dentro de sus finanzas. Uh-huh. ¿Qué es la información que se guarda? Dentro de la información que se guarda a nivel empresarial, digamos, es un sinnúmero, hablemos de documentación legal. En el ámbito que queremos tocar ahora, más que todo, que es en el ámbito tributario, podemos hablar de facturas, podemos hablar de otros tipos de soportes, recibos, informes, dependiendo de la naturaleza de la operación en que ellas se encuentren. Uh-huh. Uh-huh. En este punto, digamos que deben implementar un sistema de gestión documental. Cuando hablamos de sistema, es un proceso que no es un ciclo en donde se tiene que considerar tanto la recepción del documento, la creación, si este es nuevo, si vamos a hacer una factura, por ejemplo, las áreas que van a tener acceso a esta información, el archivo, incluso hasta el momento de la eliminación. Ok, ya vamos a hablar del momento de la eliminación. ¿Quién está a cargo de crear toda esta información o de manejar toda esta información? Ahí es importante mencionar lo que es el sistema en sí. Existen normativas internacionales en cuanto a aplicar un sistema de gestión documental, sistemas de calidad, control interno, pero más de verlo desde un punto de vista como conceptual, cómo lo aplicamos ya dentro de la empresa. Entonces, en ese punto, el responsable, digamos la junta directiva o el gerente, quien esté ahí, tiene que asignar a esas personas. Y estas con quienes van a tratar y llevar todo el ciclo de la documentación. Empieza aquí, después va por esta persona, haciendo responsable a todas ellas para que puedan rendir cuenta incluso de esos documentos. Uh-huh. Básicamente puede ser un documentalista, es decir, un bibliotecólogo, por decir algo.
No necesita tener un conocimiento necesariamente financiero para poder guardar, clasificar, resguardar esta información. No precisamente, pero sí que tenga más o menos noción de cómo va a clasificar los documentos. Dentro del sistema, incluso nosotros de un sistema hablamos incluso de políticas, procedimientos, normativas instructivos, que estas las tiene que trabajar la junta directiva, tiene que conseguir un especialista, si no tiene mucho conocimiento en el tema, de cómo va a funcionar esta parte de la documentación y plasmarlo, incluso eso documentalmente, para que las personas que vayan a trabajar con eso sepan cómo se van a orientar. Por ejemplo, al momento de recibir un documento, digamos que en los procesos de pago va a llegar la factura, ahí la estamos recibiendo para realizar los pagos posteriormente. Entonces, la persona que recibió esa factura tiene que ser responsable, firmar no sé un recibido, que la factura le llegó y que después la entregó a la otra área correspondiente, que puede ser el área de contabilidad para el registro, un ejemplo. Ok, es decir, aquí no estamos hablando solamente de información contable, es decir, no solamente lo que entró y lo que gasté, lo que justifica el dinero que estoy utilizando o que estoy utilizando. Ahí entra también las disposiciones, no sé, por decir algo, es decir, vamos a comprarle un carro a Wilfredo, un TaxAct, para que lo utilice Wilfredo nada más, pero eso hay una disposición, se han puesto de acuerdo, se ha emitido un documento que dice este vehículo se va a comprar y lo va a andar Wilfredo, está bajo la responsabilidad de Wilfredo. Si Wilfredo lo pierde, está fregado. Me lo cobran. Me lo cobran, sí. Así es, tiene que existir la responsabilidad. Hay varias empresas incluso que comienzan a deducirle a los trabajadores cuando ni siquiera lo han hecho responsable del activo que le hayan entregado. Ahora, no solamente lo voy a hacer responsable con un acuerdo que tengamos, sino que tiene que estar incluso en reglamento interno, aprobados por el MITRAP. Entonces, ahí ya va otro tipo de documentos que tiene que ver dentro de toda la gestión documental. Por eso que le decía un sistema, porque no solamente hablamos de un tipo de documento, un tipo de soporte, sino que este tema, que puede ser, digamos, financiero, en decir, me va a reponer el costo del vehículo, también es un tema laboral. También al momento de registrar, digamos, la adquisición de ese vehículo en la contabilidad, que sepan, digamos, si le voy a dar un vehículo a Wilfredo es porque lo va a necesitar para las cosas de la empresa. Incorporándonos ahorita en la normativa tributaria, por decirlo, que todos los gastos tienen que ser dirigidos al quehacer de la empresa y al mantenimiento. Pero si digamos que Wilfredo, digamos como gerente de TaxAct, entonces él necesita visitar a los clientes, tiene que estarse movilizando para atender otro tipo de situaciones y darle solución para la empresa, entonces está justificado. Pero si es otra persona que, digamos, la recepcionista, le asignamos un vehículo costoso que no lo va a necesitar para funcionar en sí en la empresa, pues entonces, digamos, hay que saber soportarlo, a menos que sea un beneficio a trabajadores y no solamente afecta a ella, sino que varios puedan optar por él. Entonces, esa es otra normativa igual que tiene que estar acompañada y soportada por documentos. Pero bueno, esto tiene que ver con una serie de normativas, disposiciones, acuerdos que se han tomado previamente y que justifican justamente este gasto. Pero me llama la atención, es decir, ahí el reglamento interno, el reglamento para el personal, todas las normativas que tienen que ver con el trabajo, todo lo que justifica o todo lo que los procesos y procedimientos que están ya registrados, no sé, pues por ejemplo, vamos a suponer aquí en el estudio, lo primero que se enciende son las luces, entonces eso ya está puesto. Número 1, encender las luces. Número 2, encender las cámaras. Número 3, hacer el balance de las cámaras. Número 4, acomodar los muebles dentro del set. Número 5, probar los micrófonos. Es decir, hay todo un procedimiento que en teoría se debe seguir porque ya la práctica ha demostrado que esa es la mejor forma de garantizar y optimizar el trabajo. Entonces, eso queda también como información documental que se debe resguardar. Exactamente, y ya es una documentación a resguardar, pero
de forma operativa. Por eso les decía, al final tiene que ver con en sí toda la empresa. Esto que está diciendo usted es de la parte ya de procesos y cómo debe implementarse. Este punto también no solamente tiene que estar escrito, porque hay empresas que hemos visto, dado algunas consultas que tienen, digamos, su política, tienen cómo van a ser los procesos, pero los trabajadores no tienen ni idea de ese documento y comienzan a actuar a su criterio y hacer pues ya no vienen a encender la luz primero, vienen a mover algo aquí y como no hay luz quizás se dañó. Entonces ese punto también hay que estar como encima. Ahora veámoslo como control interno de que lo que está escrito se vaya cumpliendo. Pongo el caso, y a lo mejor esto igualmente tiene que guardarse. Para el COVID se crearon normas en las empresas, normas de comportamiento. No sé, pues es decir, para ingresar a la empresa había que entrar con la mascarilla, lavarse las manos, y para lo cual se dispuso un lavamanos con jabón y toallas de papel para poderse secar antes de entrar a la empresa. Los trabajadores además debían de quedar a tal distancia uno de otro para que se crearon toda una serie de normas a propósito del COVID. Esa es información nueva que quedó guardada y resguardada como información o como documentación. Y todo el mundo tuvo que tener conocimiento de ella, de esa norma del trabajo. Exactamente, esa tiene que ver con la de higiene y seguridad. Cuando nosotros incluso hablamos de documentación, lo principal que siempre damos o recomendamos es que exista una cultura dentro de las empresas de cumplimiento y de normativa. Es decir, que la empresa o la junta directiva, los gerentes puedan dar estas orientaciones, que queden por escrita, que haya supervisión y que ellos mismos la apliquen, ¿verdad? Entonces así la gente se va adaptando, porque incluso lo del COVID fue algo que no todo el mundo estaba cómodo con las mascarillas, no todo el mundo quizás estaba viendo el impacto, solo la persona que ya estaba, digamos, sufriendo en ese momento la situación. Entonces eso se tiene que ir trabajando igual de la mano con las personas, porque si no le damos ese seguimiento, de nada sirven los documentos, de nada sirven las normativas si estas pues no están funcionando. Ok, todo esto es parte de los documentos. Vamos a hacer una primera pausa y vamos a hablar para qué sirve entonces guardar todos estos documentos. Es decir, porque en algunos casos, y además cómo se deben de resguardar, porque en algunos casos son comida de ratón. Porque pasan tiempo ahí en una bodega, qué sé yo qué cosa, y entonces cuando se van a buscar se encuentran unos pedacitos comidos de ratón. Pero ese no es el objetivo. Vamos a hacer pausa, regresamos en breve. En esta edición estamos sumando vigores. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Leslie Malespín y Wilfredo Fonseca de TaxAct, Impuestos y Contabilidad, Impuestos y Cuentas, Tax and Accounting, empresa asesora para estos temas. Hablamos acerca de la documentación, su uso, resguardo, y pregunto, ¿para qué guardar esta documentación? Bueno, ahí solo para destacar un poco también que debemos tomar en cuenta, todo empresario debe tener presente que su empresa se conforma por diferentes áreas. Todas las áreas generan información y esa información es la que cada uno de los responsables del área, responsable de cartera y cobro, responsable de tesorería, responsable de contabilidad, responsable de recursos humanos, el gerente de venta, todo ello, la información que generan, la documentación la tienen que resguardar. En este caso, como mencionaba ella, en las responsabilidades que tiene, a cada una de las áreas se debe asignar responsable, por ejemplo, los recursos humanos. Es el responsable de tener los expedientes laborales de cada uno de los colaboradores en este orden, según este checklist. O es responsable de imprimir las planillas, las nóminas de salarios quincenales o mensuales, según cómo sea la política de pago. Y tienen que contener estos diferentes tipos de soporte, la calidad de pago, el documento de la transferencia como tal. Entonces, todas estas normas o procedimientos, como usted lo tenía establecido aquí en la parte del estudio, es lo que la documentación, escribirlo,
le va a facilitar a que el conocimiento sea para todos. Porque puede ser que la responsable de recursos humanos, tal vez ella no es la que va a archivar o a imprimir, posiblemente no sea ella, tal vez sea la auxiliar. Pero si el auxiliar no sabe, solo lo sabe porque él considera que puede ser así. Y habiendo una documentación, entonces también hacemos la documentación y paralelamente se tiene que hacer cómo escribir el procedimiento de cómo se va a comunicar. Para que tanto como la junta directiva, el gerente general, los responsables de cada área y los auxiliares puedan tener esa información y trabajen bajo una misma línea. Toda esta información no solo es responsabilidad del área contable. Por eso es que una empresa no está solo conformada por el área contable. Que toda la información llegue al área contable, sí. Pero cada una de las áreas debe contener la información suficiente para soportar o demostrar toda la operatividad que tuvieron durante el mes. Es fundamental. Entonces, en este sentido, desde un punto de vista fiscal, cuando lleguen a pedir la información, debemos considerar el expediente laboral, recursos humanos. Antigüedad de cartera y cobro, responsable de cartera y cobro. Quiero ver cuáles son los, tal vez, la provisión de cuenta incobrable. ¿Por qué tenés este registro? ¿Qué hiciste? Dame la documentación, que es un expediente que tiene que tener un orden lógico que demuestre que por qué están considerando, pues en un caso hipotético, que por qué están considerando la incobrabilidad de la cartera. Un cliente, te acreditaste esto, está conforme de sí, pero se llama toda la documentación como tal. Entonces, pero para tener eso, es tener la cultura de decir cómo vamos a agrupar o cómo vamos a reseccionar, cómo vamos a clasificar, cómo vamos a guardar, como bien lo mencionaba, la documentación que demuestre la realidad de cómo funcionó de la transacción que estoy reportando. Esa es sumamente importante. ¿Y quién va a ser responsable mayor de que todas estas cosas se hagan? El dueño de la empresa. El dueño de la empresa tiene que tener conciencia de que si no se hace este tipo de acciones previamente a iniciar, porque la empresa cuando va creciendo no quieres que nada te detenga. Si voy creciendo no quiero que me detenga. Entonces, ¿en qué momento es mejor hacer esto? Antes de crecer, que al iniciar. Con una reunión mensual con las personas que van a ser los responsables. Ahora, ¿toda información que se genera se tiene que guardar? Toda información que se genera. En sí, toda la operación de la empresa debe estar guardada, excepto que tenga errores y que se pueda tener certeza que se puede descartar, e incluso en los periodos en los que está útil. Me gustaría aterrizar un poquito la importancia sobre la parte que hablaba Wilfredo, en cómo trabajan las diferentes áreas, porque incluso cuando hemos ido a dar consultoría, el área, digamos, de contabilidad no tiene la información, no la procesó, no tiene los documentos, porque cartera y cobro no pasó su información, porque recursos humanos no pasó esta información. Entonces no es como que no me la pasaron, no me interesa. Ya, entonces tiene que haber ese ciclo dentro del sistema en que contabilidad tiene que tener esto, y si no, llegar a solicitarlo, si no, estar pendiente, si no, llevarlo a otra instancia, y todo eso tiene que estar igual, que es lo que hablábamos dentro de las políticas y procedimientos, a quién se va a instar, digamos, el contador para ir a ver qué está pasando en cartera y cobro, para ir a ver qué está pasando en recursos humanos, etcétera. Dentro de una fiscalización de una auditoría, digamos, de la DGI, donde ellos piden documentación, incluso van, digamos, los expedientes del personal. Cualquiera diría que tiene que ver lo laboral, o sea, la contratación, los documentos de la persona, qué sé yo, su CV, su récord de policía, porque el fiscalizador de la DGI tiene que estar seguro que usted ese gasto no se lo está inventando. O sea, que esa persona sí está contratada. Existe, entonces tiene su expediente, tiene su currículum, tiene todos los documentos soporte que debería tener un expediente, y que, digamos, ahí soporto la parte fiscal. Pero ¿qué pasa también con la parte, digamos, de la seguridad de la empresa? ¿A quién estoy contratando? ¿Dónde vive? En caso que esta persona tenga asignado un equipo, no tengo ni la dirección, no sé el número de teléfono. Entonces son cosas que a muchas empresas, sobre todo las pequeñas, no le toman importancia.
y a veces dice, ¿para qué voy a estar guardando tantos documentos? Voy a estar gastando tanto en impresión, cosas que al final les terminan siendo mucho más caras. Ok, ahorita con el tema de la impresión me quedé yo con una duda. En esta época tecnológica en que hay cosas que se resuelven por correo electrónico, hay otras cosas que se resuelven por WhatsApp. No sé, por ejemplo, nosotros aquí ocupamos el WhatsApp para comunicarnos como equipo, y entonces, qué sé yo, cordialmente invitados para que almorcemos este sábado todos juntos. Excelente. Entonces, esa es información que hay que guardar. Es información que hay que guardar, porque digamos que esa reunión con su personal es un beneficio empleado, entonces para usted es un gasto, pero ¿cómo usted va a probarle a la DGI de que usted les comunicó esta información a todos los trabajadores que llegaran? Tiene que imprimir esa notificación, aunque sea por WhatsApp. Si es por correo, mucho más formal, mejor, que tenga el sello, etcétera. O sea, las pruebas suficientes que demuestren de que realmente ese gasto existió. Ahora, que si es necesario imprimir o no, todavía estamos con un sistema bastante, por lo menos la DGI, en que se utiliza mucho todavía la parte documental. Física, es lo que ellos reciben. Incluso si la gestión la va a hacer vía correo electrónico con la DGI, o lo va a hacer desde el sistema, el CELIN, que casualmente hace poco teníamos un seminario sobre el uso del CELIN, tiene que escanear todos esos documentos, tiene que escanear la factura, todos los documentos probatorios del caso que está tratando. Entonces, hasta ese punto, aunque estemos de forma electrónica abordando la situación, necesitamos esa documentación física. Ok, ¿es posible tener que una empresa se crea suficientemente moderna y avanzada como para tener escaneada toda esa información y mantener una información digital, además de la información física? Sí, hay empresas, yo conocí empresas grandísimas que toda la documentación tiene que pasar a ser escaneada, incluso para el recuerdo de esa información, para que esta no sea manipulada, digamos, de mano en mano y se vaya a deteriorar. Entonces, digamos, esta área va a necesitar esta información, está escaneada, esta forma, se la remito internamente, ¿verdad? Para yo seguir manteniendo la integridad del documento, que necesito que perdure por muchos años, dependiendo, como le digo, la característica del documento y lo que quiere la empresa en relación a ese documento. Hay información, hay facturas que se incluyen en la información contable que con el tiempo tienden a desaparecer el impreso, porque son impresos de calor, no son térmicos, no son impresos de tinta, por lo general son las tiritas, ¿no? ¿Cómo se hace en estos casos? Es decir, porque yo la guardé y no lo que ocurría antes con los fax, ¿no? Que los fax uno lo guardaba y entonces uno ahora va al archivo y lo que se encuentra es un pedazo de papel en blanco. ¿Cómo hacer o cómo funcionaría esa información cuyos datos han desaparecido? Fíjese que esa es también muy habitual la forma de resguardar este tipo de documentos, porque hemos encontrado archivos, aquí están los documentos contables y están esos papeles térmicos perforados donde ya de por sí ya dañaron una hoja, está el tumulto mal engrapado y que hasta para despegarlo se pegó y un desastre, por decirlo así, o sea, porque ya la información ya no está intacta, ya se borró. Entonces lo que nosotros siempre recomendamos es que le saquen copia a ese papel, peguen, como son pequeñitos, los peguen en una hoja del tamaño en el que tengan el AMP o el archivo, de forma que vayan muy ordenadas. Incluso hay empresas que hasta lo emplastican, le ponen un protector de plástico. Entonces hay formas como resguardarlo. Entonces, de la premisa que se sabe que ese documento tiene altas probabilidades de borrarse. ¿Y es válida la copia? Es válida la copia si tiene a la par... No hay que llevarla a un abogado para que valide. Exactamente, también, pero tiene que llevar el original, ¿verdad? También, y que estén los dos juntos, que lo mire, digamos, el fiscalizador en este caso, y que de paso lleve la razón de copia, que le llaman los abogados. Que ese es un notario, pues, que hace la...
Sí, ahí con esos documentos de papel térmico es muy importante. A veces son tickets y podemos ver que una ticket tal vez de 10 centímetros, pero tal vez lo que se compró es algo representativo. Tal vez te fuiste a pricing, me repusieron la llanta del vehículo que me asignaron, entonces ya es una factura bastante representativa. Y cada una de esas facturas como tal, en términos de gasto, lo que te va a perjudicar es un 30%. O sea, puede ser que reconociste ese gasto, lo registraste, pero al momento de una fiscalización, si no tenés la documentación, no se logra ver la documentación porque está en blanco, no tenés copia, no tenés scan, no tenés absolutamente nada que te demuestre que ese registro está en función a esa factura, cuesta un 30% sobre ese gasto. Y puede ser la ticket chiquita. Entonces tienen que tener bastante cuidado. ¿Un 30% es la multa? No, por ejemplo, 30% lo menciono de que si el gasto son de 5.000 córdobas, por ejemplo, el 30% de esto 1.333, no, 1.666. Ajá, más el 25% de contravención tributaria, más la mora, más el mantenimiento de valor a la fecha. Entonces, en realidad, ya se viene convirtiendo, tenemos como un cálculo que viene siendo el 1.92. Un gasto que no te reconozca la administración tributaria, vas a pagar sobre el impuesto que dejas de pagar más un 92%. Entonces, es el 30% de los 1.566 más un 92% por la multa, las moras y el mantenimiento de valor. Entonces, tienen que considerar eso. Por eso la parte documental es fundamental, porque es la manera que nosotros soportamos. Y actualmente, como mencionaba ella, de que todo se mira por correo, se mira por scan, cuando te llegan a la fiscalización, te piden documentación física. Te piden copia y original. La original simplemente es para validar que lo que está entrando es igual, pero te piden las dos todavía. Y los auditores, cuando en el espacio que la asignan, se pone así la documentación, porque todos quieren copia. Ellos tienen que llevarse copias porque los expedientes son físicos. Entonces, si no tenemos la documentación, ellos no se van a esforzar para entender que por qué no está la factura. ¿Tenés la factura, el soporte del costo, sí o no? No, ok. Y avanza, y van avanzando porque ellos tienen meta, ellos tienen su programación de trabajo y no va a permitir esperar que usted pueda resolver lo que ellos vienen a revisar, lo que debería estar ya listo. Sí, por eso cuando llega una fiscalización te dicen vamos a revisar del periodo. Así es. Y hay que presentar este documento, entonces, y eso es lo que uno debe tener listo, pues. Así. Llegamos el día tal, entonces ese día vos tenés que tener todo listo. Entonces, como recalcando, no tener la documentación te cuesta dinero. No hacer una acción como sacar una copia, anexar una hoja de papel bond y a la par el documento original, o tal vez un scan que como lo mencionaba la parte tecnológica, cuando está más rigurosos los controles, porque hay empresas que tienen que los directivos son extranjeros o el gerente general vive viajando. Ellos le van a pedir la documentación escaneada. Entonces ya es por la misma operatividad que necesitan escanear y mandar la documentación fuera del país, pero también le va ayudando para este tipo de controles. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente. En esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus y hablamos acerca de la documentación que se debe, no solamente la que se genera, sino también la que se debe de guardar. Preguntaba yo si toda la información que se genera se tiene que guardar. Ustedes me dijeron que sí, que por lo general es información que se utiliza para justificar alguna cosa más tarde. Alguna cosa más. Y no solamente sirven para el ámbito fiscal, porque sirven también, por ejemplo, el Ministerio del Trabajo necesita aquí en Nicaragua hacer una revisión y ahí están todos los documentos y, por ejemplo, Wilfredo trabajaba para nosotros y nosotros le pasamos su preaviso en tal fecha y ahí está la documentación acerca de cómo fue liquidado, etc. Entonces ya el Ministerio del Trabajo puede constatar toda la información y puede constatar su expediente, puede constatar cómo se le pagaba, cuánto se le pagaba,
etcétera, y entonces y puede resolver en base a esa información. Entonces, por eso digo, no es solamente la fiscal. ¿Cómo se protege esta información? Porque yo les decía hace un rato que no es exactamente comida de ratones, o no debería de ser necesariamente comida de ratones. En este sentido, digamos, la clasificación de los archivos es importante, dónde se van a archivar, de qué forma se van a perforar. Decía, de estas facturas térmicas se tienen que sacar copia, si es necesario hay que pedir la razón del notario, se pueden poner en papeles plásticos protectores, incluso dependiendo de la importancia o digamos la suma que tiene, representa ese documento, llamémoslo así. E incluso cuando ya se han pasado los periodos que se nos van acumulando, hay que irlo a archivar en una auditoría. Recuerdo, tenían una bodega, una de las empresas que fui, y tenían bien ordenados por periodo, por mes, por año. Tenía los ampos incluso ya sellados para que no el polvillo, los animales o los ratones. Difícil a veces verlo, y era una empresa pequeña. Sobre todo en empresas pequeñas es difícil poder ver este orden, pero sí es sumamente importante. Más siendo pequeños, considero yo que digamos, las cantidades nos golpearían significativamente. Deberíamos de tener más orden y control en este tipo de documentos. Hay una factura que no sé, por lo menos a nosotros no funciona de esa manera, que es la compra de cafetería en el supermercado, ¿verdad? Café, azúcar, filtros para el café, té, etcétera. Que es justamente una impresión térmica, ¿verdad? Pero como en el supermercado no, es decir, sale la factura, ¿no? Entonces hay que ir a atención al cliente y pedir en atención al cliente que le den una factura, donde ya aparece el número RUC, el nombre de la empresa, el número RUC. Y entonces aquí ponen compras varias, adjuntan, ¿verdad? El voucher térmico, ¿verdad? Y entonces y luego dice cuánto es el IVA y cuánto es el total. Que esa es la información que le sirve a contabilidad, de alguna manera para justificar este gasto. ¿Funciona esa otra factura habiéndose deteriorado, borrado ya la factura térmica? Funciona. ¿Queda como soporte? Es que la factura que tiene el pie de imprenta y que tiene el número de RUC, digamos, es la factura legal en el ámbito tributario para soportar los gastos. El único problema ahí, digamos, es que le ponen compras varias. Y como nosotros tenemos que soportar que fue lo que se compró y para qué, digamos, en este caso, para la cafetería, el personal, entonces, por eso es que es importante la térmica, que también hay que hacer el mismo resguardo que le mencionaba. Entonces, en este ámbito, la que le dan por aparte, digamos, esa es la que cumple los requisitos de ley, ¿verdad? También conforme a la ley de pie de imprenta, porque digamos, pueden haber un sinnúmero de leyes que tengan que ver con esta parte documental, y a la vez pues resguardar la otra en cumplimiento de qué fue el gasto causado. Ideal sería que se hiciera una descripción. Ideal sería, pero generalmente como el movimiento de gente, a veces ponen a personas con otras capacidades diferentes, ¿verdad? Que tienen esa política en la empresa, entonces de manera más fácil que ellos puedan llenar, digamos, esa información. ¿Iba a decir algo, Wilfredo? Sí, solo para complementar, que el voucher como tal tienen que estar juntos. La factura, como ya mencionaba, por el número de la factura, el pie de imprenta, el detalle del IVA, y el voucher como está para verificar qué fue lo que se compró, pues, porque eso es lo que verifican pues los auditores como tal, e incluso para revisiones internas de la gerenta, mandamos el de compra, vamos a ver qué se compró. Imagínense que solo le el voucher que entregan de compra varias por 10,000 gordos, pero ¿qué compraste? Luego boté el voucher. Entonces, hasta más allá del fiscal, por control interno, quiero ver, tal vez no se compró la provisión de él, que en algunas situaciones han pasado, pues porque esos son problemas internos de la empresa, que tal vez las personas que tienen la responsabilidad de comprar se compran cosas personales. Claro, sí, qué sé yo, fue a comprar el café, el azúcar para la empresa, pero aparece una Coca-Cola. Una Coca-Cola, o pañales, o leche, he visto en algunas situaciones como tal. Entonces, la única manera de verificar es el detalle. La factura como tal es índole fiscal, pero el control interno es quiero ver qué compraste. Porque puede ser que se compró 3, pero solo llevó 2. Y está soportado fiscalmente, pero internamente también.
Entonces, esta parte documental, este tema, es desde un punto de vista fiscal y también interno. Es la manera que la empresa como tal tiene la seguridad de que se están haciendo las cosas como se previeron, a como están establecidas en los diferentes manuales o como están establecidas en los anteproyectos como tal. Y cómo resguardamos la información para complementar un poco más, que aparte, como mencionaba, para evitar que sean ratones, lo más recomendable es que sea en su AMPO por mes, independiente. Eso va a depender pues del volumen de información por el tipo de transacción. Y terminando el periodo, que todos los AMPO, por ejemplo los 2022, deberían estar en una caja aparte. Existe un manual que se llama el Manual de Resguardo de Archivos Físico y Digital. También este manual establece cómo es que lo vas a resguardar. Extrayendo un poco, los AMPO como tal se introducen en una caja, se guardan en una caja de archivo muerto y se pone en un estante, pero el estante tiene que estar a una distancia mínima del suelo de 30 centímetros y tenga encima también otra, como un techito, por decirlo así, para evitar. Vas a evitar que los roedores se suban de una manera un poco más, igual son roedores, pero evitas que se suban y evitas que si hay una gotera le caiga. Aparte, que también parte de esa recomendación es la fumigación. Sí. Porque si ya sé que el 2022, desde un punto de vista fiscal, el plazo para prescribir son 4 años, entonces voy a tener esa información por 4 años. Lo más sano sería fumigar cada 6, 8 o anual fumigar como tal. A veces en la empresa como tal no hay un espacio destinado y ahí es donde se complica. Ahí cuando lo dejarlo en el suelo porque no hay espacio donde poner. Llovió y se pasó el agua. Esa información se va borrando. El agua a veces te borra la tinta, ni que lo pongan en el sol de las 12 del mediodía. Sí, o dañan los documentos. Sí. Pues. Sí. Entonces hay que destinar el presupuesto necesario para tener resguardada la información, pensando en un futuro. Incluso hay algunas empresas que ofrecen ese servicio, que son de bodeguita y que te mandan decir, necesito resguardar tantas cajas, y eso es lo que mandan, y ellos están resguardando. Pues una bodeguita que ellos mismos te dan toda la seguridad para que esa documentación esté bien, para que esté bien. Lo importante es que los responsables de las empresas, los gerentes generales, los dueños como tal, tienen que resguardar su información. Es un gasto tal vez adicional en el sentido de, por ejemplo, lo que alquilan la bodega, es alquiler de bodega, pero es más sano a futuro. Tener toda la información y adicional exigir un inventario de la información que se manda a resguardar. Porque así como tenemos un inventario de los productos que vendemos, un inventario de los productos del activo fijo, tenemos que tener un inventario. ¿Cuántas cajas de facturas de venta tengo? Que en el periodo 2022 tengo 3 cajas y en cada caja está de 4 meses. Entonces hace que la caja 1 está de enero a abril, y caja 2 de mayo a agosto y septiembre a diciembre. Tengo un inventario. Sé que en qué caja tengo qué información o en qué instante, porque en algunos, dependiendo de la magnitud de la empresa, lo tienen por estante. Este es el estante de las facturas, que voy a tenerlo 6, 7, 8 años. Y ya sé que tengo del 2018 a la fecha. Es importante destinar los recursos necesarios para resguardar la información. Por un efecto fiscal, en futuro puede repercutir más daño económico para la empresa al no hacerlo. Ok, yo ocupo un estante de mi oficina para guardar toda la información de los últimos 20 años de esta empresa. Hay empresas que ocupan mi oficina y otra más para guardar la información del último año. Dependiendo del movimiento de la empresa, de la cantidad de información que genere, es necesario los espacios. Pero estamos hablando de espacios que tengan, que sean secos, que estén protegidos de la lluvia, que estén en la medida de lo posible protegidos del polvo, porque el polvo es tan como el agua en cuanto a meterse, y que esté ordenado, principalmente ordenado. Ya me dejó preocupado, Wilfredo, por el tema de un inventario de la información que está resguardada. Porque ese sí que es un rollo interesante. Sí, porque usted cree que ahí está, pero realmente está, como usted dice, está protegido todavía del roedor. ¿Quién necesita hacer el inventario para saber eso?
si realmente la llevaron a resguardar ahí la información que usted cree que está ahí. Incluso para una fiscalización que sea de fácil acceso, pues poder obtenerla, porque a veces tiene la bodega, pero no sabe dónde está el AMPO que le están solicitando precisamente. Y el tiempo que te dan es corto. Ante una fiscalización el tiempo se vuelve muy corto, porque no puedes descuidar la operatividad del día a día. Y si no tienes un recurso extra que te vaya a apoyar en esto, se te puede complicar. Sí, porque te llega el lunes la cita para el miércoles, a veces, o para el martes mismo, ¿no? Y hay que presentar X cantidad de información, a veces llega el viernes para el lunes, ¿verdad? Y si vos normalmente no trabajas el fin de semana, entonces implica que sí vas a trabajar en fin de semana para conseguir toda esa información. Y si está desordenada, un rollo, ¿verdad? Vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus. Seguimos en esta edición sumando vigores en Extra Plus con Leslie Malespín y Wilfredo Fonseca. Estamos conversando acerca de la información que se genera en las empresas y que se debe documentar, guardar, preservar, cuidar, resguardar y todos los verbos necesarios para que eso esté disponible para el momento en que lo requiera la empresa, que lo requieran los entes externos de la empresa que tienen que ver con la regulación del trabajo de la empresa. Más o menos esa es la importancia de tener esa información, porque es decir, aquí hay que considerar que no es solamente para afuera, que es también para adentro. Es decir, a Wilfredo yo le mandé un memo que decía que no podía venir de saco a las entrevistas, pero sigue viniendo de saco. Entonces, y aquí está, mira, yo te lo mandé. Y lo firmaste. Y está firmado, aquí recibiste vos que no ibas a venir más, pero vino de saco. Entonces, pero ya está guardada esa documentación, no se puede quejar Wilfredo. Es que lo que pasa es que no me dijeron que era sin saco. Sí, ya está guardada esa. Exactamente, sí. Y ahí es importante adicional, o sea, tengo la prueba de que te notifiqué, no lo hiciste, firmaste, entonces en el próximo hay que corregirlo, y si no, entonces ¿hasta qué punto? Hasta que ya vaya funcionando, hasta el día que ya logre venir él sin saco, ¿verdad? Entonces, digamos que ese es el punto también, no solamente, como le decía, el fin es de tener el documento porque sí, sino que al final cumpla la función para el que fue destinado el documento. En la parte interna, me llama la atención que lo mencionó, porque para mí es más importante la parte interna que la externa. A veces nosotros nos preocupamos más de la externa porque, digamos, desde el punto de vista fiscal, esto me va a equivaler a multas y sanciones. Entonces, como empresario, pienso en lo económico, y ahora tengo que sacar más plata, no sé de dónde, para pagar estas multas, estas sanciones, etcétera. Pero la parte interna para mí muestra el control que tengo yo sobre mi negocio, sobre mi empresa. ¿Cómo hago de que mis trabajadores vayan en función a mi objetivo, a mis metas? ¿Cómo hago que vayan cumpliendo con las normativas que ya están escritas y que por ende deben de cumplirse, e incluso llamémosle a ellos las sanciones también que se les van a aplicar por no cumplir con estas orientaciones? Entonces, en ese punto para mí es mucho más importante, porque por ejemplo, cuando hablamos de resguardar la documentación, ya no hablemos solo de documentos, hablemos de la asignación de una computadora, de la impresora. Entonces, si yo en la normativa pongo que no pueden tener bebidas, digamos, cerca para evitar el daño, entonces yo tengo que estarme cerciorando, supervisando que no lo estén haciendo. O sea, no solamente supervisarlo, sino estar el punto de supervisión en esos puntos. Entonces, llega un momento que ya no es ni necesario que los estén supervisando, no quitar, ¿verdad?, la supervisión, sino que la gente ya va trabajando en función, van en su proceso, van en su ciclo, ya saben cómo es el día a día y cómo tienen que trabajar, pues, consecutivamente. Sí, es decir, ya no es necesario estar, digamos, y voy a poner una figura bien fea, pero ya no es necesario estar con el látigo encima para establecer el control, ya eso se va haciendo. Pero es decir, justamente es compartir también la información, porque es decir,
Si yo no sé que no puedo tener el café cerca de la computadora, yo voy a tener mi café cerca de la computadora porque quiero yo un café. Pero el reglamento dice que no se permite, pero si nadie me muestra el reglamento. Exactamente, por eso es que tiene que estar inscrito y por eso es que deben conocerlo ellos. Incluso, volviendo a lo tributario, las políticas de beneficios de empleados deben de ser de conocimiento de todos, porque si no, igual van a ser un gasto no deducible, porque se lo diste al que te cayó bien, a tu familiar que trabaja contigo y los demás no, entonces no está siendo equitativo ese gasto y por ende pues lo van a censurar. Hablando siempre de la parte interna, recuerdo que en una empresa, cuando venía la auditoría interna, entregarle lo menos posible, pero hay que entregarle las cosas como son, porque si no, ¿qué recomendaciones asertivas te va a dar? O sea, no solamente me van a regañar porque tengo el hallazgo, sino cómo voy a desvanecer ese hallazgo, cómo voy a crear el plan de acción para que en la próxima revisión se haya subsanado, porque necesito alcanzar los objetivos de la empresa. Entonces, esa cultura hay que implementársela a las personas. O sea, no tengamos miedo a la fiscalización interna ni externa que pueda venir. Por ejemplo, en el caso de nosotros funcionamos como fiscalizadores de cierta forma o auditores, pero somos en pro de ayudar a la empresa a alcanzar sus objetivos, a alcanzar el crecimiento empresarial, a evitar multas y sanciones. Entonces, pero a veces ya las personas o los trabajadores me van a regañar porque va a venir X o Y persona, pero el punto no es ese, van a venir para que existan mejoras dentro de la organización. Ok, ahorita que lo mencionó, ustedes dan talleres, dan charlas a propósito de temas como este. Hoy vamos a impartir una sobre la misma temática, ya que estamos ahorita en el compromiso de establecer la importancia que tiene esta parte documental en la empresa. Entonces pensamos hacer este taller. Nosotros, nuestra funcionalidad es la consultoría, pero queremos que los empresarios vayan viendo la importancia que nosotros no te venimos a recomendar a ordenar tu archivo, a que gastes más en impresión, sino que todo esto al final va a significar un ahorro significativo para tu empresa. Entonces estamos promoviendo eso a través de algunas capacitaciones, seminarios. Va a estar de forma gratuita el día de hoy a las 6:30 de la tarde, de la noche. ¿Y dónde está la información para acceder a esa? Pueden acceder a nuestra página en Taxac, TAXACC. Estamos en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, en nuestra página web. Entonces ahí pueden encontrar información acerca de nosotros, incluso del seminario, para que se inscriban y podamos abordar un poco más a detalle, igual siempre esta temática. Esta es totalmente gratuito. Totalmente gratuito. No hay límite de participación. No hay límites. Ok. Este jueves, hoy, en esta edición, o más bien, a ver, para quienes nos están viendo en la edición de la 1 de la tarde, es esta misma tarde, a las 6:30, ya quienes nos están viendo a las 7 de la noche, pues a lo mejor queda guardada la grabación de esa presentación. Van a poder conectar en media hora al menos. Bueno, se pueden conectar aunque no, bueno, ya a esta hora ya estamos hablando de que serían casi las 8 de la noche. Sí. Para la edición de la noche, pues. Pero bueno, seguramente ustedes la van a dejar guardada, porque he visto que en la página de YouTube tienen puestas algunas cosas también. Sí, igual pueden escribirnos a cualquier consulta. Nosotros estamos pendientes igual del WhatsApp en pro, ¿verdad?, de ayudar al empresario nicaragüense a ordenarse, compartir algunos tips, algunas cosas. Nos pueden escribir y nosotros con gusto y sin compromiso les contestamos. Bueno, si no hay nada más, Wilfredo. No, solo un último consejo, que pongamos a trabajar la impresora. Las impresoras para que impriman, los escáneres para tener la documentación digital y hacer tu presupuesto de papelería. Comprar la suficiente papelería para comprar los folders, las hojas protectoras, los ampos, los archivos caja de archivo muerto, los estantes que sean necesarios, porque por querer economizar un poquito hoy, te puede salir más caro en un futuro. Sí, ok.
información importante. Lo barato sale caro a veces, ¿no? O la mayoría de las veces sale caro. Muchas gracias, Leslie, Wilfredo, por haber estado con nosotros. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición Sumando Vigores. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.